Muy bien, pues continuamos con el estudio ahora de los grupos funcionales en química orgánica, tema básico, elemental que tienes que conocer. Así que vamos a ver qué es un grupo funcional de entrada, como lo tenemos anotado. Es un grupo de átomos que se enlazan de una forma específica, dando como resultado una familia de compuestos o sustancias que poseen los mismos patrones de reactividad o la misma forma de reaccionar químicamente y también tienen propiedades físico-químicas muy similares. Por ejemplo, el alcohol, primer grupo funcional, es una familia de compuestos orgánicos que contienen carbono y que siempre van a distinguirse por la aparición de un OH, un átomo de oxígeno y de hidrógeno en el extremo, en alguno de los extremos, o unido a alguna parte de la cadena de carbonos. Aquí R representa un radical alquilo o una cadena de carbonos que está unida a este grupo OH. Su fórmula condensada, oxígeno-hidrógeno, y su estructura nos indica qué enlaces se están uniendo exactamente y cómo lo hacen. En este caso el oxígeno se une por un lado a la cadena de carbonos y por otro lado al átomo de hidrógeno. Los átomos de oxígeno siempre forman un doble enlace en los compuestos orgánicos. Por ejemplo, tenemos al propanol o alcohol propílico, donde vemos que la cadena de carbonos son 1, 2 y 3 carbonos, de ahí que se deriva como propano, y la terminación ol para los alcoholes, o ílico con el nombre comercial, alcohol propílico. Un alcohol que tiene 3 carbonos. Y así según el número de carbonos, pero si tenemos este OH ahí en la cadena, sabes que estamos hablando de alcoholes. Los alcoholes, como familia de compuestos, pues tienen características muy específicas como patrones de reactividad, principalmente propiedades físicas y químicas similares como puntos de ebullición, densidad, puntos de fusión, volatilidad, etc. El siguiente grupo funcional es el grupo aldehído. El grupo aldehído se caracteriza por tener en sus átomos un carbono, un hidrógeno y un oxígeno, donde el átomo de carbono del aldehído se va a unir por un lado a la cadena R, forma un doble enlace con el átomo de oxígeno y tiene un hidrógeno para que complete sus 4 enlaces o la tetravalencia del carbono. Aquí lo que tienes que identificar es que está presente nuevamente este grupo aldehído en el etanal o acetaldehído. Los aldehídos por regla van a terminar con al, sufijo al, o en la palabra aldehído, más dado en nombres comerciales. Nuevamente lo importante es que tú te aprendas de memoria el nombre del grupo funcional y su fórmula estructural o condensada, cualquiera de las dos o ambas, de preferencia serían aún mejor, para que fácilmente contestes las preguntas o lo relacionado, sobre todo identificar los grupos funcionales. Es un tema de memoria. El ácido carboxílico, el tercero, va a estar compuesto por un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. COH. En fórmula estructural, el átomo de carbono se une a la cadena R, radical alquilo, doble enlace a un oxígeno, el enlace que falta de los 4 al otro oxígeno, y este átomo de oxígeno a su vez se une a un hidrógeno como lo hace en el alcohol. Esa parte es semejante al alcohol, pero todo esto es lo que va a distinguir a los compuestos llamados ácidos carboxílicos, que son los ácidos orgánicos por excelencia. Todos ellos son ácidos débiles, hablando del tema de ácidos y bases. Ejemplo, el ácido etanoico o ácido acético, por regla se les da el sufijo, la terminación oico, precedido por la palabra ácido a los carboxílicos. El nombre ácido acético, bueno, es un nombre comercial, componente del vinagre, y tiene 2 átomos de carbono en total, el del ácido carboxílico y un grupo metil unido a este grupo característico que lo distingue. Así todos los ácidos carboxílicos deberán de tener presentes esta molécula, este grupo de átomos, mejor dicho. C, 2 oxígenos, hidrógeno. Número 4, el grupo cetona. ¿Cómo es una cetona? Bueno, todas las cetonas van a tener un carbono oxígeno en la parte no del extremo
sino entre la cadena, puede estar en medio o en alguna otra posición, pero nunca en el extremo de la cadena, a diferencia de los tres anteriores. Estructuralmente los enlaces que forma el carbono son dos con las cadenas de radicales y los otros dos con el átomo de oxígeno. Así sabremos que es una acetona. Como la propanona o acetona, que es su nombre comercial, las cetonas llevan la terminación o el sufijo ona en su nombre, por regla de la IUPAC, y algunas como esta que tiene 3 carbonos, tiene un nombre comercial como la acetona, un disolvente muy empleado para diferentes usos en la industria o incluso domésticos. Número 5, el éster. El éster es un grupo que va a tener semejanza con el ácido carboxílico, pero en lugar de tener un hidrógeno va a tener otra cadena R aquí, de tal forma que son un carbono y dos oxígenos. En forma estructural, los enlaces que forma el carbono, que sabemos son 4, forma un enlace con la cadena R, del lado derecho con el oxígeno, y los otros dos que faltan con el segundo átomo de oxígeno. El oxígeno del extremo se enlaza a la otra cadena de radical alquilo, y así por ejemplo aquí tenemos un éster. Tenemos aquí R1, la cadena R1, R2 y la acetona que es carbono doble oxígeno, en este caso el acetato de etilo. Los ésteres tienen la terminación ato, así cuando tú ves que termina en ato estaremos hablando de que tienes presente a un éster, y por lo tanto todos estos grupos hasta donde hemos analizado estos 5, evidentemente como ya lo mencioné tienes que aprendértelos de memoria. Va a ser muy importante porque de otra manera no podemos resolver más en química orgánica. Ahora nos faltan más grupos funcionales. Vamos a borrar esto y a reescribir los siguientes. Entonces ahora tenemos al éter número 6. Y el éter se caracteriza por tener o ser una sustancia que presenta el átomo de oxígeno como grupo funcional. El átomo de oxígeno que forma dos enlaces va a unir a dos cadenas por ambos lados. Y tenemos aquí por ejemplo este que es el éter dimetílico, tiene dos grupos metil al lado, pero tenemos el oxígeno en medio, entonces eso indica que esa sustancia corresponde a la familia del éter. No tenemos más que agregar. Número 7, las aminas se caracterizan por tener un nitrógeno y dos hidrógenos, NH2. El nitrógeno en este caso, bueno, en química orgánica comúnmente va a formar 3 enlaces. Así que de esos 3 enlaces tenemos uno hacia un radical alquilo, una cadena de carbonos, y los otros 2 a los átomos de hidrógeno, como en la metilamina. Tenemos el grupo NH2, va a darse la terminación amina. En el caso de los éteres lo menciona directamente la palabra éter, y también la terminación ílico. Luego tenemos las amidas, que son parecidas a las aminas, pero van a tener también un carbono y un oxígeno enlazados. Carbono, oxígeno, nitrógeno y dos hidrógenos, al igual que la amina. Estructuralmente, el átomo de carbono forma el enlace con la cadena de radical, la cadena de carbonos a la que se une dos enlaces al oxígeno, el cuarto enlace al nitrógeno y el nitrógeno a su vez a los dos hidrógenos. De esta manera tenemos que toda esta estructura que ven, todo este grupo de átomos enlazados, corresponde a las amidas. Y únicamente lo que tienes que hacer es identificar ese grupo, como aquí, la propanoamida, la terminación o sufijo que se da es amida directamente para darles nombre. En los halogenuros número 9 tenemos un halógeno, es decir, un elemento que está en la familia número 7A de la tabla periódica, donde comúnmente tenemos a los primeros 4 elementos de esa familia, flúor, cloro, bromo y yodo. Por ejemplo, aquí con que tú identifiques algún halógeno, como el cloro, en el cloro de metilo, clorometano, ya sabemos que es un halogénuro. Simplemente tenemos que ver que aparezca ese átomo
de halógeno, que es lo que representa X, unido a una cadena de carbonos. Y finalmente el número 10, que es el grupo aromático, se caracteriza por tener a la molécula de benceno en su estructura química. El benceno se puede representar con el círculo en medio, lo que indica es que tiene dobles enlaces alternados. Es un tipo de alqueno cíclico, pero tiene características muy particulares, por eso se le conoce con un grupo funcional distinto, el aromático. El benceno, cuya fórmula es C6H6 de forma condensada, tiene 6 átomos de carbono, uno en cada vértice y 6 hidrógenos correspondientemente. Esto se une a una cadena R, como aquí en este caso el grupo etilo, por eso es el etilbenceno. Y bueno, la nomenclatura de los grupos aromáticos depende en gran medida de lo que se enlace a ellos. Puede ser un solo grupo, 2, 3 o más grupos que se unan a el benceno, pero siempre que esté presente esta cadena, este grupo de benceno, decimos que es el grupo aromático. De tal forma que lo único que tenemos que hacer es, ya con esto en mente, ya una vez que nos lo aprendimos de memoria, los nombres con las fórmulas correspondientes que distinguen a esos grupos de forma única, cada uno de ellos, ya será muy sencillo resolver las preguntas relacionadas en el caso de los exámenes de admisión. Únicamente te piden que identifiques el tipo de grupo funcional que tienes enfrente en una molécula, como lo hicimos en estos ejemplos. Y vuelvo a insistir, entonces me sé de memoria perfectamente las fórmulas de los grupos y sus nombres correspondientes. Ya al analizar más propiedades físicas, químicas, así como su nomenclatura concretamente de estos grupos funcionales, será tema para próximos videos, sobre todo para nivel universitario, nivel superior. Si tú vas a estudiar o estás estudiando una carrera de química ya a nivel pues universitario, entonces esos temas te van a ser de mucha utilidad y posteriormente los iré trabajando conforme pues el tiempo se preste. Así que vamos a estar teniendo en mente eso, y únicamente pues le resta resolver sus ejercicios, ver por qué son los grupos así y nada más. Hasta aquí con esta parte de química orgánica. Para el próximo video estaremos analizando ya lo que son los fenómenos de la isomería, los tipos de isomería para que tú puedas identificarlos, así como las reacciones químicas orgánicas elementales.